Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos este lunes hermoso y precioso que tenemos. Bienvenido a mi canal. En el día de hoy el Señor me dio una palabra para expandirla un poco y vamos a hablar hoy sobre lo que es la fe. Pero para hablar sobre la fe vamos a basarnos sobre un personaje que Pablo quiso colocar como, el apóstol Pablo quiso colocar como ejemplo, ya que creo que muchos de ustedes ya lo conocen y han escuchado hablar de él y le llaman Abraham, el hombre de la fe. ¿Vale? Entonces, el pasaje que vamos a estudiar hoy está en Romanos 4, del versículo desde el 18 hasta el 25. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, amén y amén. Padre, gracias te damos, precioso Espíritu Santo de Dios, por este tiempo que nos permite sacar como honra, Padre Santo, para aprender un poco más, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la disposición que colocas en nuestros corazones, Señor, en mí para servirte, Señor, transmitiendo tu mensaje, Señor, como tú lo dices en tu palabra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones y que tu evangelio sea predicado a todo el mundo, Señor. Y para eso estamos nosotros, los hijos de Dios, y te doy gracias, Señor, porque me permites, Padre Santo, hacer esto. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada personita que se conecta a ver esta enseñanza. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando el control de mi vida. Que no sea la Joana en este momento, sino que seas tú creciendo en mí, Espíritu Santo. Yo menguo para que tú puedas crecer. No permitas que salga ninguna palabra de mis labios que no sean tus palabras, que no sea una palabra que tú quieras dar, Señor. Te pido que seas tú hablando y ministrando en esta tarde a nuestros corazones, Padre Celestial. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Te alabo, te bendigo, te exalto. Y te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, después de que terminemos de escuchar esta palabra, esta personita, Señor, no salga de este video, Señor, con la misma mentalidad con la que entró, Señor. Que seas tú fortaleciendo nuestra fe, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el regalo de la vida eterna y gracias te damos, Espíritu Santo, por este momento. Te damos la bienvenida porque tú eres nuestro invitado especial de cada 8 días y de todos los días en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros hogares. Gracias te damos, Señor, y quedamos en tu divina presencia. Amén, amén y amén. Qué hermoso. Entonces, aquí vamos a ver algunas enseñanzas que nos dejó Abraham en cuanto a lo que es la fe, ¿no? Entonces, nos dice que aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque habría creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás.
Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Entonces, mire que acá nos está diciendo que aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza y creyendo en una promesa que Dios ya le había dado, ¿ya? ¿Por qué nos está diciendo aquí que aun cuando no había motivos para tener esperanza? Porque más adelante en el versículo 2 también nos está diciendo que Abraham ya era de una edad bastante avanzada, ya era de una edad de casi 100 años. Sara tenía 90 y algo de años también, y aparte, Sara era una mujer estéril. Entonces, a pesar de que él se veía su cuerpo que ya estaba un poco viejo, que ya estaba un poco desgastado y que definitivamente no hay cómo, y con mi mujer que no puede tener hijos, pues no hay cómo, dice que él nunca dejó de guardar esa esperanza y de creer a una promesa que ya Dios le había hecho, ¿ya? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que esa es la fe, ¿ya? La certeza de lo que no estamos viendo, la convicción de lo que no vemos y la certeza de lo que estamos esperando. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Entonces muchas veces hemos tenido situaciones en que hemos visto que definitivamente es imposible. O sea, Dios, ¿cómo va a hacer eso? Porque es imposible. A mí ya el médico me dijo que yo soy estéril y que yo no puedo tener hijos. Es que definitivamente mi hijo cada día está más metido en la droga. Definitivamente mi hija se perdió en el mundo de la prostitución. Y esas cosas desafortunadamente nos desvían de la fe que nosotros debemos tener puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y mire, es algo muy curioso porque en ese tiempo no existía el internet, no existía Jesús, simplemente no existía esta ayudita que nosotros tenemos a diario de devocional, ayuda devocional diaria que descargamos por medio de una aplicación. No existía, ¿ya? Y a pesar de eso, Abraham le decidió creer a Dios cuando le dio esa promesa, ¿ya? Es una persona que constantemente estuvo depositando su fe en Dios, a pesar de que de pronto no había alguien de más a través de una prédica, a través de un mensaje bíblico, no había nadie fortaleciendo esa fe. Él simplemente lo que hizo fue apoderarse y creer a una promesa que Dios le había dado y que Dios mío, es en serio, o sea, yo, mi esposa, como en la edad que ellos tenían, pues relativamente se veía imposible, pero así es Dios. Dios actúa de esa manera, él actúa de maneras muy extrañas. Podemos ver que el mismo Jesús cuando hizo milagros, a muchos ciegos les devolvió la vista y dice que coge el lodo del piso y lo unta en los ojos de la persona y le dice, que ya puede ver, que se lave la cara y que ya puede ver. Entonces, siempre tienen una manera extraña de hacer las cosas, pero a pesar de que el mundo nos esté diciendo que no y todo se vea imposible, pues esa es la fe, ¿no? Aprender a creer a una promesa que Dios nos dio, que puede que se nos dé en un mes, en 2 meses, muchas veces puede tardar muchísimos años en que esa promesa llegue a nuestras vidas, pero si Dios ya te dio una promesa, tienes que aprender a creer en ella, ¿ya? Entonces nos dice, Abraham siempre creyó a la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Aquí nos está diciendo que él no vaciló, él no dudó, a pesar de que él se veía deteriorado, casi de 100 años, y de que su esposa no podía tener hijos porque era estéril, pues él no vaciló.
Él no vaciló de su fe, él no desconfió nunca de Dios y al contrario dice que aún más se fortalecía y le daba la gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos atravesando una dificultad y sabemos que Dios nos va a sacar de ese desierto porque ya tenemos esa promesa, esa palabra? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te sustento, que le da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. ¿Cuántas veces nosotros nos fortalecemos en ese desierto, en esa adversidad, en medio de ese problema? ¿Cuántas veces nos fortalecemos en Dios y empezamos a glorificarlo a Él porque sabemos de que, Señor, yo no tengo ni idea cómo lo vas a hacer, yo no puedo hacerlo, yo no puedo solucionar este problema, pero tú sí. Y tu palabra dice que Él le da fuerzas al cansado. Tu palabra dice, al que cree en mí, todo le es posible. Tu palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo te estoy clamando por la salvación de mi familia. Entonces, ¿cuántas veces nos fortalecemos de esa manera en la fe o simplemente más bien decimos, no, esto es imposible, o sea, es imposible, humanamente no se puede, no puedo, ya los médicos lo dijeron, es que ya dijeron que definitivamente no entregan las visas y no están dando visas para ese país y definitivamente no tengo dinero para poderme graduar y no me voy a profesar, o sea, tantas cosas que le damos más importancia a lo que está pasando en el mundo que a la palabra del Señor. Entonces aquí dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Tenemos que aprender a confiar tanto en Dios. Y de verdad que a veces se complica. A veces se complica porque las circunstancias te están mostrando que es imposible. Y entonces tú sientes que te ahogas, sientes que no puedes más. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos en esos momentos de dificultad? ¿Cómo tomas las circunstancias en tu vida? ¿Te victimizas y dices definitivamente por qué me pasan tantas cosas a mí? ¿O simplemente aprendes a utilizar esas circunstancias para hacerte más fuerte, para fortalecerse más en Dios y entender que de las pruebas que nosotros pasamos nos fortalecemos más en Cristo Jesús? Y aprender a entender que si se está levantando un problema en tu vida, al mismo tiempo se está levantando esa mujer, ese hombre guerrero, y que Dios está contigo, que Él es nuestro poderoso gigante y que su palabra dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántas veces te han llegado notificaciones, una carta del banco, un certificado médico donde dice definitivamente tienes una enfermedad terminal, te vamos a quitar la casa porque estás debiendo tantas cuotas? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Nos echamos a morir o simplemente depositamos nuestra fe en Dios y entendemos que si nosotros estamos con Dios, Él es nuestro mejor, Jesucristo es nuestro mejor abogado, nuestro mejor intercesor y que Él se va a hacer cargo de cada circunstancia que nosotros podamos estar viviendo? Y dice, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en el quien levantó de los muertos a Jesucristo nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Mira que aquí está diciendo que
Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y no solo consideró justo a Abraham, sino que también nos consideró justos a nosotros. ¿Ya? Hay una palabra en Romanos 5:1 donde nos dice que nosotros por la fe somos justificados. ¿Por la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. En reconocer de que Él se hizo hombre en la tierra y que Él vino y cargó con todos nuestros pecados y murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Y que Dios al tercer día lo levantó de los muertos. Cuando nosotros creemos esto, como también lo dice en su palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, por medio de esta fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo y por medio de esa fe que tuvo Abraham, de que iba a ser un padre de muchas generaciones, una descendencia muy grande que ni siquiera la iba a poder contar. Tantas estrellas que vemos en el cielo no las podemos contar. De esa misma descendencia fue la que tuvo nuestro padre Abraham. Y entonces dice aquí que nosotros también fuimos justificados, ¿ya? Inmediatamente nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, ya fuimos justificados. Justificados es decir, esta persona se le perdonan sus pecados, es una persona justa, está santa, está limpia. Es para que entiendas que cuando decides creer en nuestro Señor Jesucristo, ya todos tus pecados te fueron perdonados, ¿ya? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ya todos nuestros pecados están perdonados y nosotros estamos limpios. No importa cuántas cosas malas hayas hecho. No importa si le fuiste infiel a tu esposa y de verdad te arrepentiste de corazón y quieres volver a rehacer ese hogar, el Señor, si crees en el Señor Jesucristo, has pasado a justificar tus pecados, han sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que trajo esa reconciliación entre Dios y los hombres. Él fue el que vino a traer esa reconciliación entre papá, Dios y yo. No importa cuántas veces hayas tenido relaciones sexuales, cuando crees en el Señor Jesucristo y te arrepientes de todos tus pecados, todos te son perdonados. Y el Señor automáticamente te tiene como una persona limpia nuevamente, una persona que está en santidad. Y tratar de conservar ese regalo que el Señor nos da, tratar de conservar el que Él nos limpia de todo pecado, de que Él nos quita todas aquellas cosas que a nosotros nos hacen mal. Y es aprender a confiar en Dios. ¿Ya? La palabra del Señor nos dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cuántas veces las personitas estamos esperanzados en que Dios nos dé algo, pero no hacemos para recibir, no preparamos ese terreno para recibir? ¿Ya? Un ejemplo, ¿cuántas veces las personas que están esperando en Cristo por su ayuda idónea saben que Dios les tiene esa ayuda idónea, pero ¿qué estás haciendo tú para que esa persona llegue a tu vida? ¿Qué estás trabajando en ti para ser ese esposo que ella necesita? Porque si Dios te ama a ti y te tiene esa persona idónea, también ama a esa mujer. Y Él no te va a entregar algo para que lo dañes y para que lo lastimes. Entonces, la fe sin obras es muerta. Si tú tienes fe de que la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces en algún momento va a llegar mi idóneo, mi idónea, pero si no estás haciendo nada, si todavía sigues saliendo a las discos y todavía sigues saliendo con una, saliendo con otra y te acuestas hoy con una y te acuestas hoy con otra, no pienses que Dios te va a bendecir con una buena mujer, porque Dios cuida lo que ama.
Y en el momento en que Él te va a entregar una buena mujer es cuando Él te ve preparado, que te has preparado para ser ese hombre que ella necesita, ¿ya? Para ser ese hombre intachable, para ser ese hombre íntegro, para ser ese hombre respetuoso, ese hombre fiel, ese hombre temeroso de Dios, que esa mujer necesita. Si tienes fe de que Dios te va a dar la oportunidad de poder estudiar una carrera en la universidad, ¿qué has hecho para averiguar esa carrera? ¿Cuándo son las inscripciones? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo empiezan a estudiar? ¿Qué has hecho para mirar de qué manera puedes empezar a costearla? ¿Ya? Si tienes tanta fe de que Dios va a restaurar tu hogar, ¿qué estás haciendo para que así sea? Simplemente estás diciendo, Dios me va a restaurar mi hogar y Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y ya. O sea, tú sigues siendo la misma mujer gritona, la misma mujer cantaletosa, la misma mujer que no atiende con amor a su esposo cuando llega de trabajar, la misma mujer enojona, la misma cascarrabias. Todos los días tu esposo llega de trabajar y te encuentra en pijama, como cuando te dejó por la mañana. Y entonces la fe sin obras es muerta. Si tú tienes fe de que Dios te va a restaurar tu hogar, de que va a restaurar tu relación con tu esposo, entonces empieza a organizarte, empieza a ponerte guapa para cuando él llegue de trabajar no te encuentre de la misma manera en que él te dejó esta mañana. Empieza a atenderlo más con amor, empieza a escucharlo, a ser más comprensiva con él. Atiéndelo como realmente se merece. ¿Ya? Pero no esperes simplemente a que Dios cambie y tú ni siquiera estás haciendo nada. ¿Ya? Entonces recuerda que la fe sin obras es muerta y nosotros tenemos que, y en Hebreos 11:6 también nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Y cuando tenemos esa fe, empezamos a ser personas obedientes. Muchas veces no entendemos las cosas y si Dios te dice no hagas esto o aléjate de esa persona porque no te conviene, muchas veces ni siquiera entiendes por qué el Señor te está pidiendo eso y muchas veces ni siquiera obedeces. Entonces ahí no estás teniendo fe, no estás teniendo fe en que Dios te está dando un mandato y que si Dios te está diciendo suelta, es porque definitivamente Él quiere darte algo mejor. Y la fe trae obediencia, porque nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuando nosotros agradamos al Señor? Cuando somos obedientes, cuando aprendemos a soltar y a sujetarnos a lo que Él nos pide, así nosotros no entendamos en el momento. Entonces, el mensaje de hoy, chicos, es tener fe, es tener esa fe que tuvo Abraham, que a pesar de que ya era un hombre tan adulto, tan mayor, tan viejito, como decimos, y fe, y Sara era una mujer estéril. De hecho, Sara en su tiempo sí lo dudó y ella hasta se burló. ¿Cómo me vas a dar un bebé? Pero, y Dios le dijo, vas a ver que así va a ser. Y entonces es aprender a creer en Dios. No importa cuál sea la circunstancia que tú estés viviendo en este momento. No sé cuál es tu situación. No sé qué está pasando en tu mente, qué está pasando en tus pensamientos. No sé qué está pasando con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, con tu novia. No sé qué está pasando con tus hijos. No sé ni siquiera qué puede estar pasando con tu salud o con la salud de las personas que tú amas. Pero yo te invito a que le creas a Dios, ¿ya? Hay muchos cristianos que saben mucha Biblia, pero no la ponen en práctica, no la viven.
Y si no aprendemos a tener esa experiencia con Dios, de poder saber que conozca a Dios y que sé el poder sobrenatural que Él tiene, pero es necesario tener una experiencia propia con Dios. Es necesario que realmente conozcas a ese Dios que está en la Biblia, que puedas experimentar y hacer vida en tu vida cada palabra que Él nos deja, ¿ya? Entonces, recuerda siempre las palabras, hay muchas promesas que el Señor nos da. Hay promesas para todo, para la salud, para la restauración, para las finanzas. Hay muchas promesas en la Biblia y es simplemente aprender a confiar de que Dios está contigo, de que Dios es tu escudo y es tu fortaleza, de quien temeré. Ya, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, les invito a que aprendamos a confiar en este tiempo donde sé que todos estamos pasando momentos de pruebas, momentos de desiertos, pero yo te invito a que le creas a Dios. No le creas a las circunstancias, no le creas a la adversidad, no le creas a los problemas. Créele a Dios. Y no importa el tiempo, porque su palabra y sus promesas en Él son sí y en Él son amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces yo te invito para que deposites tu fe en Dios, sea lo que sea que estés pasando, y si el Señor ya te dio una promesa, espera en Él que Él hará. Te deseo una semana llena de éxitos, de bendiciones, que el Señor te ilumine grandemente todo este tiempo. Te invito a que leas más la palabra, te invito a que todos los días hables con Dios. Saca 20, 30 minutos antes de levantarte y saca ese tiempo para comunicarte con Él, para leer su Biblia, que es su palabra, para saber realmente lo que Él quiere que tú hagas en el día, para ponerte la cobertura de Él. No, no salgas a la calle sin antes haber entrado en comunión con Él. Te invito a que conserves siempre esa fe, aprendamos de esa fe de Abraham, padre de la fe. Y bueno, muchos éxitos, muchas bendiciones. Dios los bendiga grandemente. Gracias por escucharme y recuerden que si les gustó este video, lo compartan porque muchas personitas también necesitan escuchar esta palabra. Dios te bendiga y nos vemos el próximo fin de semana. Chao, chao.